Hola Borja, ¿cómo le va? Hola, bueno, ¿cómo están? El Instituto Kroc fue seleccionado tanto por el gobierno como por las FARC para hacerle un monitoreo al cumplimiento de los acuerdos, pero por una razón fundamental, porque ustedes son expertos en hacer seguimientos a distintos procesos de paz en el mundo. ¿34? ¿Le han hecho seguimiento ustedes desde el Instituto Kroc a 34 procesos de paz? Sí, el Instituto Kroc se ha especializado en el seguimiento comparado a la implementación de acuerdos. Tiene una gran base de datos en donde se analiza 34 acuerdos comprensivos que se han firmado en los últimos 35 años y se analiza cómo se implementaron esos acuerdos año a año durante 10 años, mirando 51 tipos de categorías. Cómo funcionó el desarme en los 34 acuerdos año a año durante 10 años, cómo funcionó la justicia transicional, cómo funcionó las medidas de derechos humanos, cómo funcionaron las medidas de reincorporación de niños o de excombatientes. Se ha venido haciendo seguimiento y permite esa información que al día de hoy tenga la capacidad del Instituto Kroc de asesorar tanto procesos de diseño y de negociación de acuerdos de paz como procesos de implementación de acuerdos de paz. De esos 34 acuerdos de paz que ustedes han podido monitorear, ¿cuántos han fracasado? ¿Cuántos han regresado al conflicto? Los datos comparados muestran que alrededor de la mitad de los acuerdos fracasan porque alguna de las partes vuelve a las armas. Pero hay una diferencia entre tipos de acuerdos. Aquellos de acuerdos parciales que se ocupan solo del temas puntuales, del cese al fuego, tienen un nivel de recurrencia de volver a la guerra superior al 80%. En cambio, aquellos acuerdos comprensivos como el colombiano, que incluye los temas de fondo del conflicto y que tienen niveles de implementación en el tiempo, que no se estancan en la implementación, su nivel de recurrencia de volver al conflicto armado es menor al 20%. Los acuerdos de paz nunca llenan las expectativas de ritmo y de velocidad que espera la ciudadanía. Según su experiencia, en promedio, ¿cuánto se tarda un acuerdo de paz de un conflicto interno en empezar a dar el resultado? Lo digo porque aquí llevamos año y medio. ¿Cuánto en promedio se demora? Digamos, un acuerdo de paz y el proceso posterior de construcción de paz es un proceso generacional. Nuestro profesor Juan Pablo Lederach dice que se necesita al menos el mismo tiempo para construir la paz, el tiempo que duró la guerra. Entonces, si tenemos una 50 guerra, años para sí, porque la nuestro paz problema implica resolver problemas urgentes, como puede ser la seguridad de los líderes, como puede ser el desarme o la dejación de armas, como puede ser el cese al fuego, pero también implica resolver y transformar problemas de fondo que requieren tiempo. El problema de la tierra, el problema de los títulos de propiedad sobre la tierra, el problema de la calidad de la democracia, hay que enfrentarlos de forma inmediata, pero los procesos de cambio requieren tiempo, requieren porque además hasta transformaciones culturales se requiere para que todo vuelva hay transformaciones a la culturales, hay transformaciones casi espirituales. Sí. Mucha gente aspira a que los procesos de paz sean un proceso de reconciliación. Sí, pero la reconciliación es un proceso a largo plazo. Lo que tenemos que hacer hoy es buscar formas de sostener ese acuerdo a través de muchos procesos de conciliación. Tenemos que encontrar espacios de diálogo con los que piensan diferente, espacios de reencuentro entre los que estamos haciendo la guerra. Tenemos que buscar espacios de reconocimiento que el otro tiene parte de razón, mira la realidad desde su punto de vista y desde ese punto de vista hay parte de la razón y tiene parte de la solución. Pero eso no se soluciona en año y medio, en el que, eso pongamos requiere, en el contexto colombiano, eso se va a tomar su tiempo. La buena noticia del Acuerdo de Paz colombiano y su proceso de implementación es que en poco tiempo, en términos comparados, se ha logrado dos de los resultados principales de los acuerdos de paz. Uno, terminó el conflicto armado con las FARC. Sí. Dos, la FARC hizo un proceso de transición de guerrilla a partido político legal, democrático y participó en unas elecciones. Cada una de esas dos cosas ha tenido muchos problemas y muchas dificultades, pero el hecho es que la FARC ya no es un actor armado ilegal, es un partido político y se ha logrado lo que es no, más difícil, lo que se tiene que lograr al principio de los acuerdos de paz es que termine el conflicto armado. Que dejen de disparar, que entreguen las armas y que hagan canalicen sus inquietudes políticas, sus ideologías por medios pacíficos, por medios no violentos. Eso se ha logrado.
Si miramos el detalle, hay muchos problemas. Hay problemas de seguridad de líderes, de excombatientes, hay problemas en el proceso de reincorporación, hay problemas en las medidas que tienen una perspectiva de tiempo más largo plazo, como el tema de la tierra, el tema de la reforma de la democracia, están un poco lentas. Pero es normal. Es normal porque, recuerden, llevamos Sí, 50 años. 60 años de conflicto armado. Sí, sí, sí. El legado de tantos años de guerra no solo son víctimas, 8 millones, no solo es incapacidad de caminar juntos hacia adelante, sino tiene un legado que de no reformas, de un estancamiento de las reformas, de distanciamiento estructurales. entre las posiciones, entre las miradas del país. Parte del reto de la construcción de paz no es solo implementar el acuerdo, sino incluir en los procesos de construcción de paz otras miradas, otras legitimidades. La construcción de paz no es solo implementar el acuerdo, que sí, la construcción de paz implica que las apuestas de país, las apuestas sobre cuál es el futuro del país, las construyamos juntos con otros y particularmente con aquellos que piensan diferente. Total, total. El acuerdo, para llevarlo a la realidad, tiene muchas dificultades, sobre todo cuando se tienen 558 disposiciones. ¿Hay algún acuerdo comparable que tenga 558 compromisos u obligaciones para cumplir? Si tú comparas el acuerdo colombiano con el acuerdo, por ejemplo, de Irlanda del Norte, el acuerdo de Irlanda del Norte tenía 30 páginas y ellos dejaron muchos temas muy sensibles en donde no se pudieron poner de acuerdo en el 98, los dejaron pendientes hacia el futuro y tuvieron en el 2006 hacer un nuevo acuerdo, el acuerdo San Andrews, en donde algunos de esos temas se renegociaron y se trataron y se llegó a un acuerdo político. Eso lo que muestra es que el proceso de construcción de paz no es un camino de rosas, es también un proceso de diálogo, de negociación y de inclusión de nuevos actores. Un acuerdo de paz, desafortunadamente, genera división y polarización. Un proceso de construcción de paz debe luchar contra esa división, contra esa polarización e incluir a más actores en un camino conjunto de país, en una apuesta conjunta de país. De esas 558 compromisos, ¿cuánto le corresponden al Estado y cuánto a las FARC? Porque es que para las FARC es algo relativamente sencillo, entregar las armas, acantonarse, hacer política, no sé, serán 10 o 15 puntos de esos 558, todo lo demás es responsabilidad que le corresponde cumplir al Estado. La mayor parte de las responsabilidades son responsabilidades del Estado y es lógico que sea así, porque lo que busca un acuerdo de paz es generar condiciones para que el actor que se desmoviliza entre en la vida política, pero las condiciones a compromisos más de transformación los tiene que llevar el Estado. Y el Estado no es solo el gobierno, son otros poderes públicos, otros partidos políticos, los niveles locales. Entonces es lógico que la mayor parte de la responsabilidad sea del Estado y es lógico que muchas de esas responsabilidades requieran tiempo. Hay procesos, hay que lograr objetivos a corto plazo y algunos de ellos se han logrado en Colombia, pero hay que generar procesos de cambio alrededor de temas más sustantivos como el tema de la tierra, el desarrollo rural, reducir las brechas entre lo urbano y lo rural, la calidad de la democracia, qué hacer y cómo acompañar a 8 millones de víctimas para que dejen de ser víctimas en el sentido limitante y se conviertan en víctimas, pero ciudadanos proactivos, capaces de aportar a este país. Eso requiere tiempo y tras un año y medio de implementación pues hay muchas dificultades, pero hay también muchas esperanzas. Sí. Y hay que sostener esa esperanza. Hay que, más que pensar en la reconciliación en 20 años, pensemos cómo hoy podemos encontrar nuevos espacios de conciliación con el diferente. En medio de un proceso electoral difícil, ¿no? Los procesos electorales polarizan, pero si tú analizas solo el discurso polarizante, pues te quedas allá, pero si eres capaz de ir más allá, en Colombia puede ser que el acuerdo haya dividido y polarizado, pero la paz es una cosa que puede unir al país. ¿Cuántos de los acuerdos de paz firmados en los últimos 30 años tienen un problema tan grave de narcotráfico como Colombia, Borja? ¿Cuál? Todos los países que han tenido conflictos que han permanecido en el tiempo, o sea, que han sido largos, conflictos armados, es porque hay alguna fuente que ha permitido financiar ese conflicto armado. En Colombia tiene mucho que ver con
el narcotráfico. En otros países ha tenido que ver con el uso de recursos naturales, de diamantes, con la financiación de actores externos, por ejemplo en Guatemala y El Salvador. Esos conflictos terminaron su fase armada cuando terminó la financiación de actores internacionales, la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro. Tan pronto terminó esa financiación, tan pronto los actores armados no pudieron financiar la guerra, el proceso entró en un canal de solución pacífica. En Colombia tenemos el tema del narcotráfico. Es una economía ilícita que genera grandes beneficios y que requiere una respuesta mucho más integral. Hay que acompañar al pequeño cultivador para que pueda transformar esos cultivos y producir lícitamente, pero también hay que luchar más efectivamente contra esa cadena de valor que incluye el que recoge la coca, el que la transforma, el que la exporta, el que la vende en destino, el que acumula el dinero, el que reparte y regresa el dinero. Entonces, para luchar contra todos esos elementos del narcotráfico, esas cabezas del narcotráfico, uno que tiene que hacer una estrategia de corresponsabilidad nacional e internacional que permita ir luchando al mismo tiempo con los diversos factores que generan beneficio en la cadena del narcotráfico, que generan violencia en la cadena del narcotráfico y que hacen resolver este problema un proceso muy complejo, muy sofisticado, que no se puede hacer solo, no lo puede hacer solo Colombia.